Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión, nos adentraremos en el escalofriante mundo de Edgar Allan Poe con el entierro prematuro. Ah, sí, un relato que estoy seguro a más de uno le quitará el sueño. Sin duda. Y es que no solo exploraremos la trama, sino que iremos más allá, ¿verdad? Por supuesto. Analizaremos cómo Poe utiliza este miedo universal a ser enterrado vivo, un miedo que nos acompaña desde siempre, para ahondar en temas más profundos, como la fragilidad de la vida y la angustia existencial, temas que a todos nos tocan de cerca. Temas que a veces preferimos evitar. Imagínate despertar dentro de un ataúd, bajo tierra, sin poder moverte, sin aire. Uf, es un pensamiento aterrador. Y ese miedo visceral que Poe nos presenta era aún más palpable en el siglo XIX, ¿no? Claro, una época en que la medicina no tenía la precisión de hoy en día. Exacto. Determinar la muerte con certeza era mucho más complicado. La línea entre la vida y la muerte era mucho más borrosa. Y Poe, por supuesto, no dudan en recordárnoslo. No, no duda. Utiliza ejemplos históricos de entierros prematuros para crear esa atmósfera de terror. Como el de la señora de Baltimore, cuyo esqueleto fue hallado años después mostrando una posición que sugería que había despertado dentro de su tumba. Terrible, ¿no? Y también está el caso de Mademoiselle Victorine Lafourcade, quien también fue víctima de un entierro prematuro, pero con más suerte. Sí, afortunadamente fue rescatada por un antiguo amante. Imagínate el trauma. Estos casos, reales o ficticios, alimentaban ese miedo colectivo a ser enterrado vivo. Un miedo que Poe explora con maestría en el entierro prematuro. Y para hacerlo, nos presenta a un narrador anónimo, un hombre atormentado por esta posibilidad. ¿Qué nos puedes decir sobre él? Bueno, el narrador sufre de catalepsia. Una condición que lo sume en estados de inmovilidad. Exactamente. Estados que simulan la muerte. Imagínate vivir con el temor constante de caer en ese estado y ser confundido con un cadáver. Debe ser una tortura. Sin duda. Y esa condición intensifica su miedo a ser enterrado vivo hasta niveles obsesivos. Lo consume. Claro, y esa obsesión lo lleva a tomar medidas extremas para evitarlo, ¿no? Así es. Rediseña la bóveda familiar. Le instala una campana para pedir auxilio. Deja provisiones. Incluso una palanca para abrir el ataúd desde dentro. Exacto. Hace todo lo humanamente posible para garantizar su supervivencia en caso de ser enterrado por error. Es una obsesión que lo domina por completo. Pero, a pesar de todas estas precauciones, el narrador termina viviendo la pesadilla que tanto temía. La escena de la barcaza, ¿verdad? Sí, despierta desorientado, en la oscuridad total, sintiendo la presión de la tierra sobre él. Cree que está enterrado vivo. Y Poe describe esa experiencia con una intensidad que nos deja sin aliento. Nos hace sentir la angustia del narrador, la oscuridad, la asfixia. El olor a tierra húmeda. Es una escena que te atrapa y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante una situación similar? Buena pregunta. ¿Seríamos capaces de mantener la calma? ¿De buscar una salida? No lo sé. Poe nos enfrenta a nuestros miedos más profundos. Y aunque al final se descubre que solo fue una falsa alarma, la experiencia deja una profunda huella en la mente del narrador. Lo cambia para siempre. Y nos lleva a otra capa de análisis. ¿Es Poe simplemente un maestro del horror? ¿O hay algo más en su obra? Yo creo que hay algo más. Mucho más. ¿Tú qué opinas? Creo que Poe utiliza el horror como un vehículo para explorar temas más complejos, como la fragilidad de la vida, la soledad, la incertidumbre ante lo desconocido, temas universales. Estoy de acuerdo. El entierro prematuro, por ejemplo, se puede interpretar como una metáfora de la angustia existencial. Exacto. Del miedo a la muerte, a la pérdida de control, a la nada que nos espera al final del camino. Temas que resuenan en todos nosotros. Y esa profundidad temática es lo que convierte a Poe en un autor tan relevante, incluso hoy en día. Sus historias nos confrontan con nuestros miedos más profundos. Sin duda, nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Y hablando de miedos, la oscuridad juega un papel fundamental en el entierro prematuro, ¿no te parece? Claro, no es solo un escenario. Es un símbolo, ¿verdad? Exactamente. Representa lo desconocido, la incertidumbre, la muerte misma. El narrador se enfrenta a ella en sus episodios de catalepsia en la falsa alarma de la barcaza. La oscuridad lo persigue. Se convierte en una presencia amenazante que lo acecha constantemente. Intensifica la sensación de encierro, de asfixia, de impotencia. Poe utiliza la ausencia de luz para crear esa atmósfera opresiva que refleja el estado mental del narrador. Su mente atormentada por el miedo. Y hablando de encierro, la claustrofobia también juega un papel importante en el relato. Por supuesto, el narrador se siente atrapado, Sin salida. tanto física como mentalmente. La bóveda familiar, el ataúd, la barcaza, todos espacios cerrados que representan la prisión en la que se encuentra su mente. Una mente obsesionada con el miedo a ser enterrado vivo.
Y no solo teme a la muerte en sí, ¿verdad? ¿No? También teme a la posibilidad de ser enterrado vivo por error, A la negligencia de los demás. a ser olvidado, a que su muerte pase desapercibida, Exacto. Poe nos muestra cómo la muerte no solo es un fenómeno individual. sino que también está sujeta a la percepción, a la interpretación, al error humano. El narrador teme que sus seres queridos no sean capaces de reconocer su verdadero estado. Y lo condenen a una muerte atroz. Una idea terrible. Que nos hace dudar de nuestra propia capacidad para determinar la muerte con certeza. ¿Quién nos asegura que no podríamos cometer el mismo error? Es una pregunta inquietante que nos deja con una profunda sensación de desasosiego. Y esa incertidumbre, esa duda, es la que alimenta el terror en el entierro prematuro. Poe realmente sabía cómo jugar con nuestros miedos más profundos, pero más allá del horror, creo que también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, De la empatía. de la responsabilidad hacia los demás. El narrador teme ser enterrado vivo por error, en parte porque duda de la capacidad de sus seres queridos para reconocer su verdadero estado. Teme que no sean lo suficientemente atentos, o que simplemente se cansen de cuidarlo. Y lo den por muerto antes de tiempo. Una idea terrible, Que nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación clara y honesta. y de la responsabilidad que tenemos hacia aquellos que dependen de nosotros. Precisamente. El miedo del narrador a ser enterrado vivo es, en cierto modo, un reflejo de su miedo a la soledad. Al abandono. A la indiferencia de los demás. Un miedo universal. Que todos podemos comprender. Sin duda. Todos necesitamos sentirnos conectados con los demás. Saber que no estamos solos en este mundo. Y la muerte, en última instancia, es la prueba definitiva de nuestra soledad. Poe nos obliga a confrontar esa soledad, a mirarla de frente, a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Y a valorar cada momento de la vida. Creo que es un buen momento para detenernos aquí. Sí, dejemos que nuestros oyentes reflexionen sobre estas ideas. Y continuaremos con nuestra inmersión en el entierro prematuro en la próxima parte de nuestro programa. Y retomando nuestra conversación sobre entierro prematuro, me parece crucial para comprender la intensidad del relato, la maestría de Poe en el uso del lenguaje. ¿Así? ¿Cómo lo usa? Poe construye una atmósfera asfixiante y claustrofóbica a través de las palabras. Es que sí que lo hace. Y eso intensifica la experiencia del narrador. Intensifica todo. Exactamente. Poe era un maestro a la hora de usar los sentidos para crear una experiencia sensorial en el lector. Fíjate, por ejemplo, en cómo describe la sensación de despertar dentro del ataúd. A ver. Sentí también que yacía sobre una sustancia áspera y que algo similar a los costados me estrechaba. Oh, qué horror. No se limita a contarnos lo que siente el narrador, No. sino que nos hace sentirlo nosotros también. Totalmente. Claro, claro. Te mete ahí dentro. Que metan al ataúd. Exacto. Es increíble cómo Poe apela a nuestro sentido del tacto para transmitir esa sensación de encierro de asfixia. Y no podemos olvidar el olfato. Ah, no. ¿Recuerdas? La fuerte y peculiar olor de la tierra húmeda. Claro. Un detalle que le confirma al narrador su terrible destino. Uf, sí. No. Ese olor a tierras. Exacto, la tierra húmeda, la textura áspera, la presión en los costados. Ujú. Todos esos detalles sensoriales nos transportan a la escena, Que hacen sentirlo. haciéndonos sentir la angustia del narrador como si fuera propia. Es una experiencia sensorial aterradora, pero Poe no se limita a bombardearnos con detalles sensoriales. También juega con su ausencia para aumentar la tensión, la oscuridad total, Sí. el silencio abrumador. Claro. Esa privación sensorial desorienta al narrador y lo sume en una profunda angustia. Totalmente. La oscuridad y el silencio dejan de ser simples elementos del entorno y se convierten en amenazas palpables, En una presencia. amplificando la sensación de soledad y desesperación del narrador. Claro. Es como si Poe usara la ausencia para crear una presencia aterradora. Exacto, la ausencia se convierte en una presencia amenazante. Y hablando de ausencias, también está la ausencia de sonido. Ah, sí. El narrador intenta gritar, pedir ayuda, Pero no puede. pero su voz se ahoga en el silencio sepulcral. ¿En nada? Esa imposibilidad de comunicarse intensifica aún más la sensación de impotencia y desesperación. Absolutamente. Poe nos enfrenta a la soledad más profunda, a la incomunicación absoluta. A la nada total. Y lo hace a través de una manipulación magistral de los sentidos, o en este caso de su ausencia. Es como si Poe los dijera: en la muerte no hay nadie que te escuche. ¡Qué miedo! Una idea verdaderamente aterradora. Y ya acabamos de la maestría de Poe con el lenguaje. ¿No te parece fascinante cómo juega con nuestras expectativas para crear suspenso? Sí.
Nos da pistas falsas, nos mantiene en vilo hasta el último momento. Sin duda, Poe era un maestro de suspenso. Retrasa la resolución del conflicto, nos hace creer que el narrador realmente está enterrado vivo. Y luego en un giro inesperado. Sorprende. Nos revela la verdad. La escena de la barcaza es un ejemplo perfecto de esto. Es cierto. En la escena de la barcaza, Poe nos describe con detalle las sensaciones del narrador, la oscuridad, la presión, el olor a tierra. Y nosotros, como lectores, nos creemos su versión de los hechos. Caemos en la trampa de Poe. Exacto. Poe nos involucra en la historia y nos hace cómplices del delirio del narrador. Claro. Y cuando finalmente descubrimos que todo fue una falsa alarma, Sentimos alivio. sentimos un alivio inmenso, pero también, como bien decías, una cierta decepción. Sí, es como si Poe jugara con nuestras emociones, nos llevara al límite del terror, para luego devolvernos a la realidad de golpe. Una montaña rusa. Una experiencia intensa, una montaña rusa emocional que nos mantiene enganchados a la lectura. Y esa es una de las razones por las que volvemos a Poe una y otra vez. Volvemos a leerlo. Su capacidad de manipular nuestras emociones, de mantenernos en suspenso, de desafiarnos. Poe es un autor que nos desafía, que nos incomoda, que nos hace reflexionar sobre nuestros propios miedos y obsesiones. Pero no se queda solo en el terror, ¿verdad? No para nada. Poe va más allá del simple entretenimiento. Nos plantea preguntas incómodas, nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos. El entierro prematuro trasciende el género de terror para convertirse en una reflexión profunda sobre la condición humana. Exacto. Poe nos habla de nuestros miedos más primitivos, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra angustia existencial. Y lo hace con una maestría narrativa que sigue asombrándonos 2 siglos después. Poe es una autora temporal cuyas obras siguen resonando en nosotros con la misma fuerza que en su tiempo. Y si ahora exploramos un poco el contexto histórico en el que Poe escribió El entierro prematuro. Me parece bien. Recordemos que vivió en el siglo XIX, una época marcada por grandes avances científicos, pero también por un profundo miedo a lo desconocido. Es un punto muy importante. A pesar de los avances en la medicina durante el siglo XIX, la muerte seguía siendo un misterio. Sí. Los límites entre la vida y la muerte no se conocían con certeza y esto generaba una gran ansiedad en la sociedad. Claro, y esa ansiedad se ve reflejada en la literatura de la época. Mm. Muchos autores como Poe exploraron el tema de la muerte y del miedo a lo desconocido en sus obras. Exacto. Y el entierro prematuro no es una excepción. Poe se nutre de esa atmósfera de incertidumbre y la amplifica a través de la experiencia del narrador. Es como si Poe nos dijera, miren, la muerte nos acecha a todos y no siempre tenemos el control sobre ella. Un mensaje que por desgracia sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. A pesar de los avances de la ciencia, la muerte sigue siendo un tabú, un tema que nos genera incomodidad y miedo. Y Poe nos obliga a confrontar ese miedo, a mirarlo de frente, a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Y al hacerlo, nos invita a valorar la vida, a disfrutar de cada momento, a no dar nada por sentado. El entierro prematuro es una obra que nos sacude, que nos deja pensando, que nos hace cuestionar nuestras propias certezas. Y eso es, en definitiva, la grandeza de Poe. Su capacidad para perturbarnos, para despertarnos de nuestra complacencia, para recordarnos que la vida es frágil y que debemos aprovecharla al máximo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de aprovechar la vida al máximo, ¿no te parece irónico que el narrador, a pesar de su miedo a la muerte, termine buscando experiencias intensas y arriesgadas? Sí, es una ironía muy interesante. Después de su experiencia traumática en la barcaza, el narrador decide viajar al extranjero a hacer ejercicio, enfrentarse a nuevos desafíos. Es como si buscara compensar su miedo a la muerte con una sed insaciable de vida. Es cierto. Y esa búsqueda desesperada de experiencias me hace pensar en otra interpretación posible del relato. ¿A qué te refieres? Bueno, se podría decir que el entierro prematuro es también una metáfora sobre la angustia existencial, sobre la búsqueda de sentido, en un mundo que a menudo nos resulta absurdo e incomprensible. Me gusta esa interpretación. El narrador, al igual que muchos de nosotros, se enfrenta a la angustia de saber que va a morir, que su tiempo en este mundo es limitado y trata de encontrar un sentido a su existencia a través de experiencias intensas y significativas. Exactamente. Y esa búsqueda de sentido es algo que todos compartimos independientemente de nuestra época o de nuestras circunstancias. Es verdad. Y creo que Poe, con su maestría narrativa y su profundidad temática, logra capturar esa búsqueda universal de una manera conmovedora e inolvidable. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para dar paso a la última parte de nuestra inmersión en el entierro prematuro. Y ya en la recta final de nuestra inmersión en entierro prematuro, me gustaría retomar algo que mencionábamos antes. La ironía de que el narrador, a pesar de su miedo a la muerte, busque experiencias intensas y arriesgadas después de su traumática experiencia en la barcaza. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza humana? Pues es una pregunta muy interesante.
Se podría interpretar como una forma de afirmación de la vida frente al miedo a la muerte, ¿no? Es como si el narrador, al haber rozado la muerte, se diera cuenta de la importancia de vivir cada instante al máximo, de experimentar todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Es cierto, como si el miedo a la muerte, en vez de paralizarlo, lo impulsara a buscar nuevas experiencias, a desafiar sus propios límites. Exacto. ¿Crees que esto está diciendo que la vida solo se aprecia verdaderamente cuando nos enfrentamos a la posibilidad de perderla? Podría ser Poe, como buen conocedor de la psique humana, sabía que el miedo y la fascinación por la muerte son dos caras de la misma moneda. Claro. En El entierro prematuro explora esa dualidad, esa tensión constante entre el deseo de vivir y el miedo a morir. Y esa tensión se ve reflejada en el lenguaje que utiliza Poe. En el relato mencionábamos antes su maestría en el uso de los sentidos para crear una experiencia inmersiva para el lector. Claro. ¿Podríamos hablar un poco más sobre cómo Poe utiliza el lenguaje para generar suspenso y terror? Por supuesto, Poe era un maestro del lenguaje, utilizaba palabras evocadoras que apelan a los sentidos y nos hacen sentir la humedad de la tierra, la falta de aire, el frío del ataúd, crea imágenes vívidas en la mente del lector a través de metáforas y personificaciones. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro, cuando describe la oscuridad de la tumba dice: la negrura de la noche absoluta el silencio, como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano. Aquí la oscuridad y el silencio se convierten en entidades amenazantes casi tangibles. ¿Es cierto? Poe logra transformar elementos abstractos en fuerzas concretas que atormentan al narrador y por consiguiente al lector. Y no podemos olvidar el ritmo de su prosa, ¿verdad? No, claro que no. Poe utiliza frases cortas, concisas, que aceleran el ritmo de la narración y aumentan la sensación de angustia. Exactamente, el ritmo de la prosa de Poe es como un latido de corazón acelerado que nos mantiene en suspenso esperando el desenlace de la historia con el aliento contenido. Y hablando de desenlace, ¿crees que el final de El entierro prematuro es un final abierto? Poe nos dice que el narrador cambia su vida después de la experiencia en la barcaza, que viaja, que se ejercita, que deja de leer libros de medicina, pero realmente logra superar sus miedos. Esa es la gran pregunta que Poe nos deja. No sabemos con certeza si el narrador se libera de sus miedos o si simplemente los reprime. Poe nos deja esa duda, esa incertidumbre, que es en definitiva uno de los elementos clave de su obra. Es cierto, Poe no nos da respuestas fáciles. Nos plantea preguntas incómodas, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestros propios miedos. Y creo que ese es su mayor legado, su capacidad para generar inquietud, para hacernos cuestionar nuestras propias certezas. Totalmente de acuerdo. Poe nos recuerda que la vida es frágil, que la muerte nos acecha a todos y que lo único que podemos hacer es vivir cada instante al máximo, con intensidad, con conciencia de nuestra propia mortalidad. Y con esa reflexión final, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el entierro prematuro. Ha sido un placer adentrarnos en este relato tan inquietante y fascinante contigo. El placer ha sido mío, ha sido una conversación muy enriquecedora. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a leer o releer El entierro prematuro de Edgar Allan Poe, una obra que nos confronta con nuestros miedos más profundos y nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte. Hasta la próxima.